Bienvenidos a Galaxy Ideas. Hoy os traigo un vídeo en el que os quiero hablar de las consecuencias de Vengadores Endgame y lo que creo que va a ser la fase 4 del universo cinematográfico Marvel. Hace poco subí un hilo en mi cuenta de Twitter personal, @tirsomismo, por si me queréis seguir, en el que hablaba de todo esto, pero bueno, en el tema de la fase 4 tampoco entré mucho. En este vídeo voy a entrar bastante más en detalle con todas las cosas que creo que van a pasar en las películas Marvel durante los próximos años. Obviamente en este vídeo va a haber spoilers de Infinity War y de Endgame, así que si no la habéis visto, bueno, el vídeo lo veis o no, bajo vuestra responsabilidad. Así que voy a explicar por qué creo que los Vengadores en Endgame la han liado todavía más que Thanos en Infinity War. Lo primero, pensemos en las consecuencias del primer chasquido de Thanos al final de Infinity War. De la noche a la mañana la población se redujo a la mitad. Esto obviamente ha sido una crisis. En Endgame seguimos viendo que la gente sigue arrastrando problemas con todo esto, está todo hecho un desastre. Pero bueno, es que han pasado 5 años. En 5 años toda la sociedad se ha tenido que ir readaptando. Ojo, adaptarse no quiere decir volver a como se estaba al principio, simplemente adaptarse a la nueva situación. Como se ha reducido la población, se ha tenido que reducir la producción de todo. O sea, desde alimentos a bienes, en fin, todo. ¿Qué ha pasado con todas las cosas de toda la gente que desapareció con el primer chasquido de Thanos? Para empezar, el que estuviera pagando una hipoteca, al día siguiente de desaparecer, probablemente se la embargase el banco. El que él o la que estuviese casado, su pareja probablemente haya rehecho su vida. Muchas empresas se hayan fusionado, ¿no? Pues, os pongo un ejemplo. 2 supermercados con 10 trabajadores cada uno, de los cuales de repente 5 desaparecen de cada uno. Pues tienes la mitad de consumidores. Lo más lógico es que los 5 de cada supermercado que queden se unan en un solo supermercado para abastecer a la mitad de población. Por lo tanto, cuando vuelvan esas 10 personas que habían desaparecido, sus puestos de trabajo ya no van a existir. Probablemente donde estaba el supermercado que cerró, ahora haya otra cosa, haya un solar. Pensad que todas las cosas que nos han utilizado durante estos 5 años probablemente estén en la ruina. Si tú una fábrica no la cuidas, pues se estropea. Se ha podido vender el material como chatarra. En fin, se ha adaptado todo. Esto estamos hablando de Estados Unidos principalmente y Occidente en general. Pero es que en el mundo hay mogollón de dictaduras. Pongamos que el 50% de los dictadores del mundo desaparecieron con el chasquido de Thanos. ¿Qué ha pasado en esos países? Pues o bien han sido reemplazados por otros dictadores o bien se han convertido en democracias. Esto digamos que habrá movido mucho todo el tema geopolítico. Durante esos 5 años el mundo se ha adaptado y ahora está todo preparado para sostener a la mitad de personas. Pero entonces llega Endgame y los Vengadores, sin consultarle a nadie, cogen y deshacen todo lo que ha pasado. Pero claro, no es que deshagan todo lo que ha pasado, es que con el chasquido de Tony Stark vuelven a la vida la mitad, toda la gente que había desaparecido y que no ha estado presente durante estos 5 años. Lo cual esto genera una crisis todavía peor que la de Thanos, porque si hay que alimentar a 2 personas y tienes la mitad para alimentar a una, todavía, bueno, pues te adaptas. Pero una vez que han pasado 5 años, toda la producción, todo se ha readaptado para alimentar a la mitad de la población y darle trabajo, etcétera, etcétera. De repente pongamos que hay 8.000 millones de personas en el mundo, 4.000 millones de personas de golpe aparecen, gente que no tiene trabajo, no tiene nada. ¿Sabes? Porque sus trabajos probablemente no existan. Sus cuentas bancarias se hayan dado por muerto, todos sus bienes hayan sido heredados y ahora sean de otras personas. Si tenían una empresa, las haya comprado otras empresas o hayan cerrado porque no hubiera quien las manejase. De la noche a la mañana se ha generado una crisis global tremenda. Volvemos al tema de las dictaduras. O sea, ese 50% de dictadores que había desaparecido en el chasquido de Thanos, de repente vuelven junto a la mitad de la población de ese país, entre los cuales probablemente hubiera muchos partidarios y probablemente siguiera habiendo muchos partidarios del antiguo dictador vivos, y se encuentran con que su país de repente es una democracia. Pues probablemente hayan estallado un mogollón de guerras civiles en todo el mundo. Se tiene que liar pardísima. Y bueno, hay gente que está diciéndome, o sea, cuando subí el hilo había gente que me decía que bueno, que es que igual que hay el doble de personas, vuelve a haber el doble de animales, el doble de plantas. Esto lo compraría en una sociedad de cazadores-recolectores en la que tú te vas al bosque, cazas un jabalí
y te lo come. Vale, el doble de gente, el doble de jabalí, perfecto. Pero es que no vivimos en una sociedad de cazadores-recolectores. Vivimos en una sociedad donde tú tienes una vaca o un cerdo en una granja, la llevas al matadero, se despieza, se monta en un camión y llega a los supermercados. Y ahora había la mitad de camiones, hay la mitad de supermercados, la mitad de granjas. No puedes dar de comer de repente a toda esta gente. O sea, es una crisis gordísima. Bueno, y aparte, sin tener en cuenta que durante esos 5 años el mercado inmobiliario se habría desplomado y ahora de repente un montón de gente que no tenía casa, los bancos que tendrían mogollones de casa, especularían. O sea, una crisis gordísima sin haberle pedido permiso a nadie. Y aquí ya es donde entramos en lo que yo creo que va a ser la fase 4. Hay gente que está hablando de la fase 4 con todo el tema de los multiversos y tal, va a ir por el tema de la Secret Wars de últimas que hubo. Yo creo que el siguiente gran arco va a ser Reinado Oscuro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todas las grandes crisis mundiales? Que suele subir la extrema derecha. Y yo lo que propongo es que va a haber un político, una serie de políticos, que serán los que instaurarían el Reinado Oscuro, que van a culpar de todo a los Vengadores y a Iron Man. Y diréis, bueno, Tirso, ¿cómo van a culparlos si han salvado el mundo? Bueno, han salvado el mundo desde su punto de vista y desde un punto de vista idílico. Pero es que han creado la megacrisis y culpando a los Vengadores de todos los problemas derivados de esta crisis, un político podría perfectamente ganar un montón de poder. Se está rumoreando también lo de que en Far From Home, la película de Spider-Man, aparecerá Norman Osborn. Yo personalmente no creo que imponga el reinado oscuro sea Norman Osborn. Más que nada porque Harry Osborn no lo tenemos, Norman no ha salido hasta ahora y lo vería raro. Una cosa que sí que puede que pase es que el papel de Norman Osborn lo coja el padre de Flash Thompson. Pues Flash Thompson no es el bully cachas de los cómics clásicos, sino que es un imbécil y un pijazo. Por lo tanto, su padre tiene pasta. Y si su padre es el que se convierte en el político de éxito que empieza a amasar poder, probablemente Spider-Man, que es colega de su hijo, no le salte el sentido arácnido tan rápido. Norman Osborn es el padre de Harry, pero es que Harry no existe en las películas del UCM de momento, así que no tendría sentido introducirlo a golpe. Además, creándole un nuevo padre a Flash Thompson, se aseguran tener un personaje nuevo por si las relaciones con Sony no fueran del todo bien en un futuro, por si acaso, ¿sabes? Tendrías a un nuevo político creado expreso para esto, que podría ser tanto el padre de Flash como una nueva persona o alguien de los cómics, que culpase a los Vengadores de todo lo que ha pasado. Y diréis, Tirso, ¿cómo van a culpar a los Vengadores de haber salvado el mundo? Pero bueno, después de la era de Ultron, le echaron la culpa, los quisieron juzgar y le obligaron a firmar el acuerdo. Cosa que se negó el Capitán América y tuvimos la Civil War. O sea que no sería la primera vez que por salvar el mundo les intentan imponer unas consecuencias. Y ya no solo sería el usar a los Vengadores como cabeza de turco de todos los problemas del mundo para llegar al poder. Es que con Tony Stark muerto, el culpar a los Vengadores permitiría a los políticos o a un político en concreto hacerse con el control de la empresa de Stark para controlar toda la tecnología de Iron Man. Detener al hombre hormiga para conseguir la tecnología de agrandamiento y achicamiento. Todo esto sería una forma súper sencilla de conseguir muchísimo poder. ¿Y cómo podría conseguir todo esto? Pues yo creo que aquí va a entrar el Daily Bugle y un nuevo Jameson, haciendo uso de todo el tema de la fake news que está ahora mismo tan de moda. Pero además, en la batalla de Endgame también colaboraron Wakanda, colaboró la gente de Nueva Asgard, que son países soberanos a los cuales también se culparía de todo lo que ha pasado. ¿Vale? Por lo tanto, Estados Unidos se distanciaría de estos países y, claro, Wakanda tiene a Pantera Negra. Los asgardianos son asgardianos, ¿no? Todo esto podría llevar a que el propio gobierno fundase su propio super equipo para estar a la altura y tener control sobre lo que hacen y dejan de hacer. Y aquí es donde yo creo que van a entrar los Thunderbolts, que para el que no lo sepa fue un equipo de superhéroes liderado por el Ciudadano V, del que no voy a decir nada por si lo utilizan, pero los que habéis leído los cómics ya lo sabéis,
Y bueno, durante lo que duró Héroes Reborn, que los héroes estuvieron desaparecidos, los principales héroes, Iron Man, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, en fin, los grandes iconos de Marvel, se los dieron a los autores de Image para que hicieran sus propias versiones, ¿no? En una especie de universo de bolsillo. Que esto lo está reeditando ahora mismo Panini y el primer tomo de los Thunderbolts probablemente salga a final de año, ¿vale? Entonces, claro, vosotros poned que de repente el gobierno funda a los Thunderbolts como sustitución de los Vengadores, con lo cual tendríamos una nueva serie de películas con un nuevo super equipo. Y diré, pero tío, los Thunderbolts no los conoce ni Dios. Tampoco es que fueran famosos el Doctor Extraño o los Guardianes de la Galaxia o el Hombre Hormiga antes de tener película, ¿vale? O sea que eso para Marvel no es un problema. Entonces, claro, yo creo que probablemente hagan una especie de paralelismo con los Vengadores y no te digo que mañana salga la película de los Thunderbolts, sino que ahora introducirán nuevos personajes en nuevas películas, como por ejemplo se está rumoreando el Caballero Luna, que sería una pasada que lo hiciera Keanu Reeves, ¿no? Y bueno, meter ahí escenas post-créditos en plan de alguien del gobierno diciéndole que están montando los Thunderbolts. Entonces podríamos tener una serie de películas con los Thunderbolts, ¿no? O sea, equipo de Vengadores, entre comillas, nuevos, pero controlados por el gobierno, en un estado, por cierto, mucho más represivo debido a la crisis, todo mucho más oscuro, ¿no? ¿Vale? Un reinado oscuro. Además, enfrentados a Wakanda y a los Asgardianos. A Wakanda, obviamente, tarde o temprano, Estados Unidos va a querer meter mano, porque tiene Vibranium, que es el petróleo del universo Marvel. A este grupo de enemigos se podría unir las Berias, porque han pasado 5 años. En estos 5 años, con todo lo que hemos hablado de las crisis y tal, se ha podido fundar perfectamente el estado de las Berias, que estaría gobernado por el Doctor Muerte, y que no se nos presentaría como un villano de entrada. Pero luego, al final, más adelante, los Asgardianos y Wakanda, pues se enfrentarían a ellos, verían que la han liado. Además, imaginaos, ¿no? Una serie de películas con distintos personajes, películas de los Thunderbolts, donde, por cierto, al principio, pues serían héroes un poco más tal, pero luego al final ya sí se revelarían como villanos, ¿no? Como que están como que son gente mala, ¿no? Y uno imaginaos un final de la fase 4, o es que incluso podría ser el final de la fase 5, película de los Vengadores contra los Thunderbolts. Revientas la taquilla. Y otra de las cosas por las que creo que va a ser esto y no va a ser una Secret War con tema multiversal es porque yo creo que el tema de los multiversos lo van a guardar para la tercera o cuarta película de Spider-Man, ¿vale? Para hacer un Spider-Verso metiendo a Tobey Maguire y Andrew Garfield. O sea, porque ¿por qué no los metieron en la de Spider-Verse de animación? Para guardársela para una película de acción real. O sea, si tú de repente haces una película de Spider-Verse, a la cual, por cierto, le podrías añadir como compañero a Spider-Man, a la Antorcha Humana, que lo podrías introducir con una edad similar a la suya para que fueran amigos como en los cómics, imagínate que en el edificio Buster, los Cuatro Fantásticos, tienen pues una máquina porque el doctor Richards está investigando todo el tema del multiverso y Spider-Man y la Antorcha Humana se meten, hay una movida, tal, y acaban rodeados de mogollones de versiones de Spider-Man, entre ellas Andrew Garfield y Tobey Maguire. O sea, revientas la taquilla. O sea, si tú metes a los tres Spider-Man, a la Antorcha Humana, metes una Spider-Gwen, metes varias cosas, o sea, revientas la taquilla de una manera que, vamos, a 5.000 millones vamos, más millones que gente en el mundo. Y luego, aparte, como ya os he dicho, como, pues eso, ¿no? Cómo introduciría a los Cuatro Fantásticos y al Doctor Muerte. Y porque creo que han pasado 5 años. Es que todo esto que os estoy contando que ha pasado en la Tierra también ha pasado en todo el espacio, en todo el universo. Y yo creo que en estos 5 años se ha debido de fundar el Imperio Shi'ar. Que para el que no lo sepa, no es una raza extraterrestre, bueno, sí, pero no, pero el Imperio está formado por distintas razas, culturas, y que aparecieron por primera vez en los cómics de la Patrulla X, por lo tanto, ahora que han recuperado los derechos que tenía Fox, vuelven a ser de Marvel y los podrían introducir. Claro, con toda esta movida, esta crisis extrapolada al nivel galáctico, podría haber surgido perfectamente de la unificación de pequeños imperios planeta, el Imperio Shi'ar, los cuales podríamos ver en la tercera película de Guardianes de la Galaxia para introducirlos, para en un futuro introducir a los X-Men y hacer las cosas bien, ¿no? ¿no? No voy a entrar en más detalles,
Pero bueno, los que habéis leído la etapa de Chris Claremont de la Patrulla X, sabéis de lo que hablo. Así que bueno, yo creo que no me dejo nada, ¿no? Contadme qué os parece esta teoría. Si alguno de los puntos queréis que los desarrolle más, pues lo podemos hablar por comentarios o bien puedo subir un vídeo desarrollando más eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.